¿Le gusta esta música a nuestro invitado, Miguel Ramírez? No, Miguel es ¿Qué más... pide? Está bastante heladito. ¿Sí? Sí. No te puedo creer. Acá está, yo siento que está espectacular. No Ven sé. con pantalón corto, me dijeron. Sí. Menos mal que no. Menos mal que no. Menos mal. ¿Todo bien? Estabas escuchando las conversaciones, los temas que hablamos en los primeros bloques. No. No, ¿Estuviste lejos de igual. de todo lo que dijimos, No. ¿en desacuerdo con algún comentario? Me llamó la atención, o sea, no escuché Nada. en qué quedaron con el tema de Arturo Vidal, dónde podía jugar. Creo que lo probaron en el equipo hoy de líbero, en línea de 3. ¿Y qué le gustaría verlo ahí o no? Contención, decíamos todo. De contención contención. fijo. ¿Pero creen que podría jugar de libro? Si se ordena, sí. Jugó el Chano Garrido, jugado de libro. Tú jugaste ¿Está bien? Sí, pusimos ejemplo. contención y Pero libre. nosotros- El Chano Garrido no era un Era jugador lateral. rápido, era la lateral y lo hizo extraordinario. Y calidad el Chano. Y Arturo, yo no creo que tenga problema para jugar de libro. No. Yo me acuerdo que... El tema es que este Colo-Colo no tiene ni a Marga ni a Ramírez. Sí, pero Ni a Vilches. lo Y a que pasa Vilches. es que hoy el Cordero todavía sigue jugando el Anda Cordero. bien. Tuvimos Muy bien el otro día en volante de contención solito ahí, Quirigua. en 2 metros cuadrados. Pero muy bien. Pero yo creo que Arturo podría jugar porque tiene visión de juego, es rápido mentalmente, puede leer rápido la jugada, tiene buena técnica para salir jugando, la experiencia para achicar cuando hay que achicar, echarse un poquito atrás cuando hay que hacerlo. Pero sí, yo recuerdo que en una oportunidad Claudio Borghi lo puso Sí. de libero, en un partido con Colombia, parece. Con Colombia, que fue contra- el que echan En el- a Gary Medel. ¿Dónde? Pero no debería tener problema. No, pero jugó contra Francia, un amistoso. También. No, y Chile-Colombia también. Salió jugando, enganchó otro. Chile-Colombia en Santiago. Se mandó la del Cucho Salvatierra esa. De que, Miguel, ¿cómo empezó tu año? 2026, ¿Cómo empezó? Sí. ¿Cómo va hasta ahora? Mejor de cómo terminó. Ya, por eso te lo pregunto. porque- Mejor cómo terminó. Con más sol que laderito, por ejemplo. Viene bronceado mi compadre. Está. Innecesario. ¿Ah? Yo solo vengo Tiene a una hacer las fijación, preguntas. tiene una fijación. Sí, tiene No, una- el que me ataca siempre, sí que se merece, y no le había hace rato. es verdad. Te mostró Pero una amarilla a qué los bueno 2 que haya, minutos. Sí, qué muy bueno que haya justificado. empezado mejor. Porque no fue fácil, digamos, tu El año mío, el 2005, partió muy bien. Si hay algo que uno como entrenador espera y trabaja para poder ir realizando y cumpliendo los objetivos, uno es participar en un torneo internacional. Con Iquique lo pudimos hacer, clasificamos un torneo internacional y ahí empezaron mis errores. Uno como entrenador juvenal que también tiene la experiencia, sabe que hay momentos en que uno puede ceder y hay otros momentos en los cuales no puede ceder con el tema de los refuerzos. Y cómo determinar cuándo decir sí y cuándo decir, ¿sabe qué? Esto no puede seguir. Yo renové contrato con Iquique con la ilusión, porque allá en Iquique cuando te va bien te tratan súper bien. Es súper cariñosa la gente. Yo ya había tenido la experiencia de haber estado en Iquique con Jaime Vera. Habíamos ganado Copa Chile. Y tenía buenos recuerdos. Me trataron súper bien. Terminamos tercero en el campeonato, clasificamos un torneo internacional. Y eso a mí me sedujo mucho más de lo que... Y me hizo tomar malas decisiones. ¿Cuáles son las malas decisiones? El aceptar el plantel que uno aceptó. Entonces, si aceptaste el plantel que pudiste formar, uno ya después no se puede... Yo no me puedo quejar. El responsable soy yo. Claro. Y en ese sentido yo asumo mi responsabilidad de lo que pasó con Iquique. No fue bien en los primeros partidos, pudimos clasificar a la siguiente fase, torneo internacional, y le ganamos en la primera fase a Independiente de Santa Fe, Colombia, y después contra Alianza de Lima quedamos eliminados
haciendo dos muy buenos partidos. Más el segundo que el primero. Y a partir de ahí clasificamos después, quedamos en Sudamericana. Al quedar en Sudamericana, eso significa viaje desde Iquique a Santiago, Desgaste. Hoy un Te pasa la desgaste cuenta al final, tremendo, es un desgaste tremendo. Y si no tienes un plantel numeroso en cuanto a calidad, es difícil poder tener la competitividad para hacer buen desempeño. Miguel, tú, perdón, dijiste que claro, que habías cometido un error al aceptar los refuerzos que te traían, pero ¿por qué no tuviste otra respuesta en ese momento? ¿Qué fue lo que te frenó para decir, no, yo necesito otra cosa? Una cuestión simple, cariño. Uno se encariña con la institución, la motivación que uno trae después de haber tenido un torneo espectacular en el torneo nacional y haber clasificado, por ser primera vez que como entrenador iba a dirigir un torneo internacional. Eso me motivó más. Entonces, por eso tomo la determinación de seguir. Entonces, después, pasan los meses, termina fin de año. Cuando uno analiza todo lo que hizo en el año, me doy cuenta que cometí un error. Y ese es un grave error para un entrenador. Entonces, ese fue el primer error que tuve en el año. Después, el segundo fue el no haber hecho un análisis profundo de lo que era Unión Española. Yo confío tanto en mis capacidades que junto con mi cuerpo técnico le vamos a sacar rendimiento a los jugadores. Analizamos los jugadores que teníamos y dijimos, sí, les podemos sacar rendimiento, podemos lograr lo que habíamos logrado en otros equipos como San Luis, como Wander, con O'Higgins, la U de Conce. Vamos a salvar la categoría, vamos a hacer una buena segunda parte. Solamente, hicimos 14 puntos, logramos 14 puntos en la segunda parte. El doble de lo que había logrado en la primera parte el equipo. Cuando llegamos nos encontramos con que teníamos solamente 9 jugadores solamente a disposición. El resto estaba todo lesionado. Se fue Suárez, el 9 que tenía el equipo, porque llevaba 6 meses lesionado, rescindió contrato. Tornascioli no le gustó que decidiera que iba a ir a la banca, no le gustó y rescindió. Nico español Díaz se fue, que era un central, se fue a México. Entonces el equipo cada vez se fue achicando más. Pero a pesar de eso, yo confiaba en que le podíamos sacar rendimiento. Cuando yo me voy de Unión Española y tomo la decisión de salir, estábamos a un punto de Limache. Cuando nosotros llegamos a mitad de año, estábamos 6 puntos de Limache, cerca de Iquique también nosotros, pero terminamos a un punto. ¿Por qué tomo la decisión de salir? Porque sentí que los jugadores no tuvieron la capacidad de continuar con la exigencia, con lo que nosotros queríamos lograr con el equipo. Nosotros como cuerpo técnico nos tuvimos que adaptar, modificar nuestra forma de entrenar, nuestra forma de jugar. Tuvimos que modificar las formaciones y la estrategia para adaptarnos al equipo que estaba. Entonces nosotros queríamos exigir mucho más y la verdad no podíamos exigir más de lo que podíamos porque hubo varios factores. Jugadores que estaban haciendo sus primeras armas en primera división, que es súper complicado para ellos pasar de cadete al primer equipo y asumir la responsabilidad de tener que salvar la categoría. Es demasiado frustrante para los jugadores más jóvenes. Miguel, hay algo de soberbia al pensar que las capacidades que tiene uno como técnico puede inmediatamente hacer que un equipo cambie. Te lo digo por experiencia propia, cuando uno me pasó a mí.
y te lo pregunto a ti, porque lo que tú estás relatando habla de un técnico que dice, no, voy a desestimar lo que tengo, porque lo que yo voy a entregarles va a hacer que ese equipo cambie. Y muchas veces el diagnóstico pasa por lo que uno tiene. O sea, ejemplo, a ti te gusta jugar ofensivamente, ese es tu sello. Si uno tuviera que decir, oye, en pocas palabras, Miguel Ramírez, ataque, le gusta ataque. ¿Sí? Y tal vez la Unión, en este caso, no requería de eso. Digo, muchas veces uno deja de mirar su entorno y se mira uno nomás. Prescindiendo de lo que hay allá. A lo mejor hay un tipo cojo, pero el cojo lo voy a hacer jugar de, qué sé yo, de 4. Se puede operar no también lo los cojos. no lo voy a hacer jugar de centro delantero. ¿Puede ser o no? ¿Puede haber algo de eso? Pero de soberbia yo creo que no, porque si hubiese sido soberbio hubiese continuado con mi metodología Claro. A rajatabla, no lo hubiese modificado. Nosotros modificamos la forma de entrenar, modificamos los sistemas, modificamos la forma de presionar, modificamos la forma de esperar, modificamos muchas cosas para tratar de adaptarnos a los jugadores y así sacarle rendimiento. Yo trabajé un poco más de 12 años fuera de Santiago y el que Unión Española me haya llamado, sí, a mí me llenó de orgullo porque Unión Española es uno de los equipos grandes de acá de Santiago. Entonces yo dije, qué bueno, el primer equipo que me llama, que es de Santiago, que es de la capital y que requiere mi servicio. ¿Estoy capacitado o no estoy capacitado? Sí, lo hablamos con el cuerpo técnico. ¿Podemos lograr el objetivo? Sí, lo podemos lograr. Vamos adelante. Pero no es por soberbia, es por creer en las capacidades de uno para poder entregar herramientas al jugador. Y es ahí donde uno después a la larga se va dando cuenta de que las herramientas que uno entrega muchas veces no son suficientes. Y uno, en lo que va pasando el tiempo, se va dando cuenta que las metodologías y las formas de poder llegarle al jugador de esta época, al jugador joven, es distinta como era en nuestra época, como cuando jugábamos. Entonces ahora, en este tiempo que ya llevo por supuesto que he tratado de buscar y conversar con entrenadores y con psicólogos y conversar con gente especializada para ver y tratar de entender cuál es la nueva metodología, la nueva forma de poder llegar al jugador para hacerle clic y generar ese compromiso para que colectivamente se pueda lograr un objetivo. Porque ¿qué pasa muchas veces cuando tú propones algo? Al principio todos te van a decir que sí. Pero si las cosas no resultan o estás con el mentón débil y te hacen un gol y empiezas a flaquear, empiezas a hacer lo que tú crees que es lo mejor y lo que tú crees que es lo mejor posiblemente no sea lo mejor para el equipo. A lo mejor es lo mejor para ti, pero no para el equipo. Y una de las cosas que me gusta a mí trabajar es el equipo. Para mí lo más importante es el equipo, no es un jugador. No hay nadie más importante que el equipo, eso siempre lo he dicho. Lo mismo que se entrena como se juega y se juega como se entrena. Entonces, eso lo tuvimos que modificar. Y hay tarea, y hay mucha tarea. ¿Sanaste? ¿Estás listo ya o todavía estás en el proceso? Esta es una parte importante del proceso de sanación, el venir a dar una entrevista, porque esta es la primera entrevista que doy luego de la salida de Unión Española y lo que sucedió en Iquique. Significó mucho, por ejemplo, yo fui arquero obviamente toda mi vida y yo sabía lo importante que era tener como pilar en el equipo y gente grande que pudiese sostener los malos momentos de algún minuto. Por ejemplo, la salida de Tornacholi. Para mí yo creo que fue uno de los principales factores que Unión descendió y apenas se fue por ese motivo, culpa de él, culpa del dirigente, cuerpo técnico, da lo mismo. Pero pelear el descenso con un arquero de Parra, 20, 21 años, que había tenido, no sé, con suerte 50 partidos en primera, creo, yo creo que era demasiada responsabilidad para él. Para ti fue factor también que se haya ido un arquero grande, de trayectoria, que mucho tiempo jugando, uruguayo, personalidad, ¿entiendes? Entonces... Mira, en la experiencia que tuvimos en los equipos que hemos estado,
en San Luis, en Guante, en el O'Higgins, en la U de Conce, siempre nuestro trabajo siempre fue respaldado y reforzado por los jugadores de experiencia. Yo crecí como jugador teniendo alrededor jugadores mayores que eran los líderes, que eran los que llevan el carro y que eran los ejemplos de trabajo y de lo que había que hacer y de la exigencia individual y colectiva. Vale decir, si no, yo como viejo me exijo, tengo la capacidad de exigirle al resto para que se entrene de buena manera. Pero si yo como líder me entreno cuando quiero, saco la vuelta, no tengo la capacidad de exigirle al resto. Entonces en todos los equipos tuve esos líderes y lamentablemente en Unión Española faltaron esos líderes. Miguel, me quiero volver atrás porque tú decías el tema de la aceptación, que hoy día pareciera ser que se hace repetitiva en los entrenadores. El aceptar muchas veces jugadores, el aceptar el plantel al cual uno llega, el no poder muchas veces llevar un jugador de tu gusto, que sepa esto mismo lo que está explicando, el jugador grande, de experiencia, sí. Yo lo tuve, yo lo quiero, yo sé que con este me va a responder, este me va a aceptar la forma de entrenar, pero pareciera ser, y me recordé enseguida porque tuvimos a Cristian Muñoz, a la nona acá cuando ascendió con la U de Conce, y él dijo algo que pareciera ser que se repite en cada entrenador que uno va escuchando, el poder armar su equipo. Él decide ir a la Universidad de Conce porque sabía que podía llevar 4, 5, 6 jugadores para poder llevar su forma de juego, su funcionamiento a cabo, si no es muy difícil llevarlo después a la cancha y que el jugador responda y que le crea al entrenador. ¿Qué le queda a las generaciones de entrenadores, ustedes que están hoy día? A mí me encantaría ser entrenador, pareciera ser que ese va a ser el camino, tener que aceptar el lugar donde uno va, porque si no, como tú lo decías al inicio, bueno, lo aceptaba porque creía el cariño, o si no, bueno, no me gusta, tengo que irme. No, pareciera que no existe otro camino para poder llegar y armar el funcionamiento, el equipo tuyo de una forma. Pareciera que eso ya no va a pasar más, ¿no? ¿Qué queda para poder lidiar con eso? ¿Aceptar solamente? Mira, a mí lo que me pasó en Iquique, a mí me gusta cuando vamos a formar el plantel, ir llamando personalmente a los jugadores que a mí me gustaría llevar. La primera pregunta es, ¿te interesa venir a trabajar con nosotros? Si dicen sí, ya, perfecto. Te voy a contactar con el gerente deportivo para que conversen si es necesario, está tu representante, y ahí se ponen de acuerdo. Entonces uno llega hasta ahí. Uno no, por lo menos yo no me meto en el tema económico de cuánto tiene que ganar, si está pidiendo mucho, si está pidiendo muy poco. Ese es otro tema. Entonces, pasa en todos los equipos que uno te da un listado de 1, 2, 3, las prioridades, y uno habla con estas prioridades y después uno no sabe cómo es el tema si te dicen la verdad económico, o no, porque no si quiso, llegaste a no pudo acuerdo, llegar. si es efectivo o no es efectivo, a lo mejor a los dirigentes no les gusta el jugador, y uno es ahí donde comete ese error. Se involucra poco. Yo me involucré poco. Yo debería haberme metido. Yo no sé si a ti te pasaba que querías un jugador y te metías en la parte económica, le preguntabas al jugador cuánto estáis pidiendo, a los dirigentes cuánto le están ofreciendo, lleguemos a un acuerdo. Entonces yo creo que eso es importante y es una cuestión que se debería hacer para poder acordar y formar un equipo de acuerdo a las características que uno quiere de los jugadores que va a traer para que se adapte rápido al funcionamiento de un equipo. Miguel, volviendo al... Gonza, que tenemos que separarnos un ratito, pero es muy interesante todo lo que estás contando. Nos quedan más de 20 minutos de programa, así que por supuesto que podemos seguir preguntando. Ahora sí me voy. Ahora sí te vas. Ahora sí me toca. Ahora sí te vas. Fue un gusto, ¿Seguro? un placer. Sigan ganando copihue. Y sigan Lo dijiste bailando. bien porque el Rambo se equivocó. Sigan bailando, Juvenal. Secreto en la montaña, papá. Gracias por haber venido. Gracias. Grande, Un placer. Fabi. Cada vez que estés en Chile. te esta recibimos se ponen raros, así que... con los brazos abiertos. Bien, de vuelta, Gonza, yo te había interrumpido. Sí, Miguel, volviendo a lo que fue la campaña con Unión, desde afuera
obviamente que da la sensación que cuando un equipo pelea el descenso, el factor emocional es muy preponderante, hay mucha inseguridad. Y hay un partido que yo siento de afuera, insisto, que fue bisagra, que fue el de Audax Italiano, porque hasta ahí el equipo había sumado puntos en canchas difíciles, como ese partido que ganan en Chillán. Y ese partido lo tenían controlado, lo estaban ganando bien contra uno de los mejores equipos del año en el fútbol chileno. Y se le escapa de las manos en el final y como que ahí el equipo pincha y da la sensación que si ese partido lo ganaba, como que ya era la confirmación de que el equipo iba en otro rumbo. Entonces, te quiero preguntar si ese partido sientes que fue decidor para lo que después terminó pasando con la Unión. Es que fue una situación que se vino repitiendo después. Colo-Colo, pues. Con Huachipato. Sí. Con Huachipato fue similar. Íbamos ganando 2-0 y terminamos... Lo que pasa es que sentíamos que nuestra mandíbula, nuestro mentón era muy frágil, en jerga boxeril. Bastaba un error y el equipo bajaba. Bastaba un cobro en contra injusto, el equipo bajaba. Un gol en contra, el equipo bajaba. Entonces, ahí está una de las situaciones que el jugador joven es preferible que lo viva. Por ejemplo, me suben al primer equipo, es distinto que me suban al primer equipo y debute y juegue en el primer equipo estando en la medianía de la tabla o peleando un campeonato. Es muy distinto a me suben al primer equipo, juego los partidos, pero estoy peleando el descenso, donde hay más presión, donde hay más exigencia, donde se requiere lo mejor de cada jugador. Entonces ese problema nosotros lo tuvimos contra Audax Italiano, lo tuvimos con la U, lo tuvimos con Colo-Colo, lo tuvimos con Católica, lo tuvimos con O'Higgins, con Palestino. Goles raros, falta innecesaria, penales innecesarios, penales evitables. Y otros penales que también el VAR nos sancionó. Pero en definitiva, esto para mí ha sido un gran aprendizaje. Yo lamento profundamente lo que pasó al final con la Unión Española, con el descenso, porque a mí me había hecho mucha ilusión estar en un equipo grande. Y sí, me cuestionaron que abandoné, pero yo sentí que el equipo a mí me abandonó antes. ¿Cómo? ¿Cuándo? Dejándose desde el partido con Audax Italiano. Y yo no entendía que si hiciste un partido, unos primeros 45 minutos a tope, que no dejaste jugar al equipo rival, que constantemente estaba recuperando balones y constantemente estabas llegando a la... Porque ese partido lo podríamos haber terminado 4-0 Sí. el primer tiempo. Entonces, después perdimos con Palestino, creo, y habiendo hecho también un buen primer tiempo. Después le ganamos a Huachipato, íbamos ganando 3-0 el primer tiempo, nos hacen el 3-1 y ganamos 4-2, pero apretado. Y el último partido con Colo-Colo también pasaron montones de cuestiones que a mí me superaron. Eso es lo que te iba a decir, Miguel, yo. Porque una cosa, a lo mejor no... Muchas veces lo que hablabas tú al principio de cómo llegar al jugador, que lo hablamos el otro día, pero hay un tema de actitud que a mí me llama mucho la atención, y especialmente en ese partido de Colo-Colo, en la caída de Arangui, y la actitud de los jugadores de no ir a marcar cuando te están atacando. Tú estás peleando el descenso. Y estaban haciendo un tremendo partido a Colo-Colo el primer tiempo. Sí. Entonces, esa actitud de no cerrar el lateral, de estar mirando, de esa actitud de tú, yo voy, yo lo tengo que seguir, lo tengo que botar, no me puedo tirar al piso porque no hay foul, yo tengo que seguir. Yo no puedo dar un segundo a Colo-Colo. Y eso a mí me llamó la atención, porque finalmente los equipos que están peleando el descenso Diente apretado. no dan esto. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Bueno, eso es importante, el poder tener gente de experiencia alrededor del equipo que Claro. te mantenga prendido a los más jóvenes y que los vayan guiando. Entonces nosotros teníamos muchos jugador joven. Si nosotros llevamos Central de la U.
Formiliano, no, Tamayo no era de los refuerzos, era Formiliano, Insaurralde y Castellani. Esos eran los 3 jugadores mayores que nosotros llevábamos. Se sumó Tamayo. Después, por cadetes entró Renato Huerta, Tamayo y Ratotti. Terminó jugando Formiliano de gran forma, un jugador de experiencia que ayudó bastante, lo mismo que Tamayo, hizo muy buenos partidos. Tamayo se equivocó en muchas situaciones, pero es producto de su juventud. Producto de su juventud, lo mismo que le pasaba a Kevin Contreras, lo que pasaba por el sector izquierdo también tuvimos muchas dificultades. Miguel. Entonces, esas situaciones, muchas veces los jugadores mayores te las suplen, te ayudan al más chico a poder tener menos errores. Pregunta. En el silencio de la lejanía que has tenido de no dirigir, ¿pudiste encontrar el porqué de un año brillante como el del 2024 y un año que debe haber sido el año más difícil de tu carrera, como fue el 2025? O sea, porque uno lo puede entender que a lo mejor es un cabro más joven, en alguien que está empezando, estos vaivenes, inexperiencia, pero tú ya lleváis harto tiempo en el ruedo, y son 2 años completamente disímiles en tu carrera. Yo llevo dirigiendo 10 años. 10 años como técnico número 1, 2 años estuve de ayudante técnico de Jaime Vera y habían sido extraordinarios. Siempre cumpliendo los objetivos por los cuales había sido contratado. Y este 2025, producto de mis errores, de mis malas decisiones, me fue mal. Yo no voy a responsabilizar ni a los dirigentes, a los jugadores. El culpable de que le haya ido mal, que me haya ido mal, soy yo. Porque yo cometí los errores de haber aceptado, cometí los errores de los planteamientos, de entrenamiento, de cambio, de formación. Yo no le puedo echar la culpa a los demás. Sí, aquí el que cometió los errores fui yo. Recibí el equipo de Unión Española en la mitad de la tabla. Tratamos de darle una identidad. El equipo mejoró futbolísticamente. Sacamos el doble de puntos de lo que se había sacado en la primera parte del año, pero no nos alcanzó y no tuve la capacidad de convencer a los jugadores de que el camino que nosotros estábamos buscando era el adecuado. Mi pregunta era cortita, Miguel. Haciendo esto que recién Juvenal te preguntaba si ya había sanado, que obviamente me imagino que lleva un tiempo, una temporada tan difícil. ¿Crees ahora, con el diario del lunes, que te apresuraste a tomar a Unión? Porque vos has mencionado mucho la palabra de que te hacía mucha ilusión que te llamara un equipo grande acá de Santiago. ¿Crees que fue una decisión apresurada, que no tuviste tal vez mucho tiempo o el tiempo suficiente de sanar a Iquique y no tomar a Unión tan rápido y te ganó la ilusión, por ejemplo? La verdad no me arrepiento porque ha sido aprendizaje. Además, en Unión Española conocí gente muy valiosa, desde los cancheros, los utileros, los médicos, los kinesiólogos, los utileros que fueron importantísimos, Sabino, que estuvo constantemente con nosotros. En la última parte, Santiago Perdiguero también nos acompañó mucho. Siempre tuvimos ese respaldo y esa ayuda para entregar junto a nosotros las herramientas a los jugadores. No me puedo arrepentir de algo que, en definitiva, es la ley de la vida. Hay que caerse para poder aprender, para poder seguir avanzando. Es difícil seguir creciendo solamente con triunfos. Hay que perder también. Y este 2025 sí tuve muchas pérdidas, sí cometí muchos errores, sí tomé malas decisiones, pero por algo debe ser. Lo que me duele es que producto de esas decisiones contribuí a que 2 equipos hayan descendido. Entonces eso me duele y eso, por supuesto, a uno le llega. Ahora, hay que sanar, la vida continúa y el tiempo ayuda, van ¿no? a contratar jugadores, van a hacer una buena campaña, seguramente
van a subir a la primera división, lo mismo que Unión Española. Hay gente valiosa ahí que no me cabe duda que le va a ir bien. ¿Está entero, Miguel, para volver a dirigir? ¿Cómo? ¿Está entero para volver a dirigir? Yo creo que va a pasar un tiempo para... Todavía no, todavía te falta un poquito. No va a ser fácil, y eso yo lo tengo claro. Pero para mí ha sido un año de aprendizaje y esto, sin duda, me va a ayudar a tomar mejores decisiones.